Había una carpeta roja en el cajón de mi escritorio que nunca había visto en mi vida. Alguien la había metido allí durante la noche, y tenía una idea bastante clara de quién. Mi nombre es Miguel Hernández. Tengo 48 años y llevo dirigiendo el análisis de operaciones en tecnologías de seguridad Atlas desde hace 22 años, desde que salí de la Fuerza Aérea Mexicana. La carpeta era gruesa, de aspecto oficial, con marcas de clasificación federal que reconocí de mis días con autorización de seguridad. El problema era que yo no tenía por qué poseer lo que fuera que hubiera dentro. Había llegado temprano ese martes por la mañana, a las 6:47, con el café todavía demasiado caliente para beber. La oficina estaba vacía, a excepción de las luces de seguridad nocturnas y ese zumbido bajo de los servidores que nunca duermen. Cuando abrí el cajón inferior para coger una grapadora, allí estaba, atascada detrás de mis viejos manuales de capacitación, como si alguien la hubiera metido con prisa. Se me encogió el estómago. En el mundo de la contratación de defensa, la posesión no autorizada de materiales clasificados no se salda con un simple tirón de orejas. Te acarrea cargos federales y un adiós permanente a tu autorización de seguridad. Después de 22 años de historial impecable, no iba a permitir que una trampa de novatos destruyera mi pensión. La trampa tenía el sello de Carlos Montemayor por todas partes. Hijo del vicepresidente, 27 años con una maestría recién sacada y cero experiencia en el mundo real. Había aparecido hacía 3 semanas como si fuera el dueño del edificio, y de inmediato empezó a cuestionar todo lo que habíamos estado haciendo desde antes de que él supiera atarse los zapatos. El muchacho se paseaba con unos pantalones caqui que costaban más que la mensualidad del coche de la mayoría de la gente, soltando palabras de moda como optimización sinérgica y la alineación de las partes interesadas en reuniones sobre adquisiciones básicas. Verás, Carlos tenía un problema. A nuestra empresa le quedaban 2 semanas para la revisión trimestral de cumplimiento de la ASF Sedena. Eso es la Auditoría Superior Federal, División Sedena, para los que no hablan la jerga de la burocracia federal. Un solo error en la documentación podría costarnos nuestro contrato de logística con el ejército de 1,150 millones de pesos. Todo el mundo andaba con pies de plomo, revisando 3 veces cada coma y cada punto decimal. Pero Carlos había estado cometiendo errores. De los grandes. La semana pasada, había etiquetado incorrectamente 55 millones de pesos en enmiendas de contrato como gastos operativos varios en un informe de cumplimiento. La semana anterior, había enviado por accidente la propuesta de un competidor a uno de nuestros subcontratistas clave. Cada vez, yo había arreglado discretamente su desastre fuera de horario, cenando de la máquina expendedora y fingiendo que mi alma no se moría lentamente. Entonces las cosas se pusieron raras. Carlos empezó a llegar temprano y a quedarse hasta tarde, siempre con alguna excusa sobre ponerse al día con el trabajo atrasado. Merodeaba por los puestos de trabajo cuando la gente se ausentaba, haciendo preguntas casuales sobre el acceso al sistema y la ubicación de los archivos. El jueves pasado, se acercó a mi escritorio con una memoria USB y me pidió la contraseña de nuestros archivos de Auditoría Federal. No puedo hacer eso, Carlos. Está por encima de mi nivel de autorización. Se lo había tomado a risa, pero sus ojos se volvieron fríos. Vamos, Miguel. Estamos todos en el mismo equipo. Sí, un equipo en el que algunos seguimos las regulaciones federales. Fue entonces cuando supe que estaba planeando algo. El chico estaba desesperado, probablemente sintiendo la presión de su papi sobre su rendimiento. Y la gente desesperada hace estupideces, como intentar incriminar a un veterano de 22 años por violaciones de cumplimiento. No toqué la carpeta. En su lugar, abrí el sistema de seguridad de nuestro edificio en mi estación de trabajo. Una ventaja de llevar aquí más tiempo que los muebles es saber qué cámaras cubren qué áreas. Entré en las grabaciones de la noche anterior y retrocedí hasta las 11:43 de la noche. Allí estaba él, Carlos Montemayor, entrando con lo que parecía la tarjeta de acceso ejecutivo de su padre. Se movía rápido, nervioso, dirigiéndose directamente a mi cubículo con esa carpeta roja bajo el brazo. La marca de tiempo lo mostraba agachado junto a mi escritorio durante exactamente 47 segundos, y luego alejándose como si acabara de plantar una bomba. Pero aquí es donde la educación de élite le falló a Carlos. También se había tomado un selfie junto a mi estación de trabajo, probablemente como seguro en caso de que alguien cuestionara su historia más tarde.
La misma sonrisa petulante que ponía cuando intentaba explicar la gestión de la cadena de suministro a nuestro supervisor de almacén, que llevaba en logística desde antes de que Carlos naciera. Guardé la grabación en una unidad segura y empecé a planificar. Esto no iba a ser una confrontación ni un dramático espectáculo de oficina. Esto iba a ser metódico, profesional y permanente. Porque después de 22 años viendo a ejecutivos incompetentes vivir de las conexiones familiares mientras los verdaderos trabajadores limpiaban sus desastres, ya no estaba para juegos. El primer paso era entender que creía Carlos que tenía contra mí. Sellé la carpeta en una bolsa con cierre hermético sin abrirla, manteniendo la integridad de la prueba tal como nos enseñaron en el servicio. Fuera lo que fuera que había dentro, Carlos esperaba que fuera suficiente para destruir mi carrera cuando los auditores lo encontraran. El segundo paso era volver su arma contra él. Si Carlos quería jugar con pruebas federales, estaba a punto de aprender por qué no se lleva el privilegio a una lucha de competencias. Pasé el resto de la mañana actuando con normalidad. Sonreí a los colegas, actualicé las hojas de cálculo de adquisiciones, incluso elogié el nuevo corte de pelo de nuestro jefe de departamento. Mientras tanto, vigilaba a Carlos por el rabillo del ojo. No dejaba de mirar hacia mi escritorio cada pocos minutos, esperando que descubriera la carpeta y entrara en pánico. En lugar de eso, no le di nada. Solo otro martes aburrido manteniendo este lugar en funcionamiento mientras los ejecutivos jugaban a juegos de estrategia con el sustento de otras personas. Carlos aguantó hasta el almuerzo antes de que los nervios lo traicionaran. Se acercó a mi cubículo sobre las 12:30, intentando parecer casual. «Hola, Miguel, ¿cómo va todo? ¿Algún problema con tus archivos o algo?» «No». La misma preparación de siempre para el cumplimiento. «¿Por qué?» «Solo comprobando. A veces nuestros sistemas de seguridad detectan actividad inusual. Quiero asegurarme de que todos sigan los protocolos». Lo miré directamente a los ojos. «Yo siempre sigo los protocolos, Carlos». 22 años de historial impecable. Forzó una sonrisa y se fue, pero pude ver la confusión creciendo en él. Su plan ya se estaba desmoronando. Esa tarde, puse mi plan en marcha. Carlos tenía la costumbre de dejar su portafolio abierto de par en par en su oficina cuando iba a almorzar. De cuero auténtico, probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Dentro estaba su computadora portátil, un frasco de colonia que olía a desesperación cara y unas 10 impresiones sueltas que no podría explicar ni aunque su vida dependiera de ello. Esperé a oír el ascensor cerrarse tras él y luego caminé hacia su oficina como si estuviera en mi casa. Cerré la puerta, saqué mi teléfono y tomé una foto del contenido de su portafolio. Marca de tiempo clara, todo documentado. Luego metí la mano en mi bolso y saqué esa carpeta roja, todavía sellada en su bolsa de pruebas. La deslicé detrás de su portátil, colocada de manera que pareciera que había tenido la intención de cogerla rápidamente pero se le olvidó. Otra foto para el registro. La belleza del plan de Carlos era su simplicidad, colocar la prueba, esperar a que la descubrieran, culpar al objetivo. Pero los planes simples funcionan en ambos sentidos. Y yo acababa de convertir su portafolio en la zona cero de una investigación federal. Para cuando regresó del almuerzo, oliendo a filete caro y ambiciones fallidas, yo estaba inmerso en los informes presupuestarios trimestrales. Ni siquiera levanté la vista cuando pasó. Pero me fijé en todo. La forma en que no dejaba de revisar su portafolio. La energía nerviosa. La creciente comprensión de que algo había salido mal con su perfecta artimaña. Lo que Carlos no sabía era que yo había estado documentando su comportamiento sospechoso durante semanas. Cada acceso con tarjeta a altas horas de la noche. Cada intento de inicio de sesión no autorizado. Cada vez que había intentado acceder a archivos por encima de su nivel de autorización. Tenía un rastro digital que haría que los investigadores federales se interesaran mucho en sus actividades. El tiempo corría ahora. Nuestra revisión de la ASF Sedena estaba programada para el lunes por la mañana, dentro de 5 días. Para entonces, Carlos Montemayor aprendería la diferencia entre jugar a la política de oficina y cometer delitos federales. Y yo todavía tendría mi pensión. El miércoles por la mañana trajo el tipo de tensión que hace que los hombres hechos y derechos actualicen sus currículums.
La noticia se extendía por el edificio como un virus, la revisión de cumplimiento federal se adelantaba al viernes. Sin explicación, solo un memorando escueto de la corporación que parecía más una sentencia de muerte que un cambio de horario. Carlos se estaba desmoronando. La arrogancia confiada que había exhibido durante 3 semanas se estaba agrietando como pintura barata. Había empezado a gritar a los analistas subalternos, cuestionando cada informe, merodeando por los puestos de trabajo como un supervisor nervioso. Ayer le había gritado a nuestro especialista en datos por usar la fuente incorrecta en una hoja de cálculo. El chico solo intentaba que los números fueran legibles. Mantuve la cabeza gacha y la boca cerrada. Después de 22 años en este negocio, había aprendido que cuando los ejecutivos empiezan a entrar en pánico, el dinero inteligente permanece invisible. Pero también estaba observando todo lo que Carlos hacía con la atención de un francotirador siguiendo a un objetivo. El jueves por la tarde, Patricia Romo de Seguridad Informática pasó por mi escritorio. Patricia era de la vieja escuela, 30 años en la industria, el tipo de persona que sabía dónde estaba enterrado cada esqueleto digital. Dejó una memoria USB junto a mi taza de café sin decir una palabra. ¿Qué es esto?, pregunté. Copia de seguridad de los registros de acceso a nuestro servidor del último mes. Lectura interesante, si te va ese tipo de cosas. Se fue antes de que pudiera hacer preguntas. Conecté la unidad y empecé a revisar los datos. Lo que encontré hizo que se me disparara la tensión arterial. Alguien había estado accediendo a archivos de auditoría federal usando mis credenciales. Inicios de sesión nocturnos, 11:23 de la noche del martes, 2:17 de la madrugada del miércoles, 9:45 de la noche del jueves. Según el sistema, había estado descargando documentos de adquisiciones clasificados e informes de cumplimiento a horas en las que estaba en casa viendo Netflix. Pero esta es la cosa sobre el análisis forense digital, cada inicio de sesión deja metadatos. Direcciones IP, firmas de dispositivos, datos de geolocalización. Los inicios de sesión mostraban mi nombre de usuario y contraseña, pero provenían de la computadora portátil de Carlos, desde su oficina, durante horas en las que las cámaras de seguridad del edificio lo mostrarían trabajando hasta tarde. El imbécil había estado usando mis credenciales robadas para construir un caso en mi contra, probablemente planeando hacerse el héroe que descubrió mi acceso no autorizado justo antes de la revisión federal. La trampa clásica, incriminar al objetivo y luego aparecer como el salvador que expuso la brecha de seguridad. Solo que ahora, yo tenía pruebas de la verdadera actividad criminal. Y Carlos acababa de entregarme todo lo que necesitaba para destruirlo. El viernes por la mañana, me vestí para la guerra. Camisa limpia, zapatos cómodos, expresión neutra, la apariencia de un hombre que había pasado 2 décadas lidiando con la burocracia militar y no se impresionaba con el teatro corporativo. Carlos llegó tarde, como era de esperar. Entró sobre las 10:15 con su café caro de siempre y ese auricular Bluetooth que lo hacía parecer un supervisor de telemarketing. Intentaba proyectar confianza, pero podía ver las grietas. La forma en que le temblaba la mano al coger su portafolio. Las miradas nerviosas hacia mi escritorio cada pocos minutos. Alrededor de las 11:30, hizo su movimiento. Se acercó a mi cubículo con esa falsa sonrisa de ejecutivo y una carpeta de Manila bajo el brazo. Hola, Miguel, ¿tienes un minuto? Necesito discutir algunas irregularidades que he notado en nuestros informes de acceso al sistema. Allá vamos. Comienza la función. Claro, Carlos. ¿Qué tipo de irregularidades? Abrió la carpeta con precisión teatral, como un fiscal presentando pruebas a un jurado. Dentro había impresiones de registros de inicio de sesión, registros de acceso a archivos e historiales de descarga, todos mostrando mis credenciales siendo utilizadas para acceder a materiales clasificados en horas inusuales. Estos registros muestran un acceso sistemático no autorizado a archivos de auditoría federal. Descargas nocturnas, transferencias de documentos clasificados, claras violaciones de nuestros protocolos de seguridad. Miré los papeles con la cantidad adecuada de preocupación. Eso es serio. ¿Cuándo empezó esto? Hace 3 semanas. Justo cuando empezaron a surgir nuestros problemas de cumplimiento. Interesante coincidencia. ¿Crees que alguien ha estado saboteando nuestra preparación para la auditoría? Los ojos de Carlos se iluminaron. Esto iba exactamente como lo había planeado.
Esa es mi evaluación. Alguien con conocimiento interno, alguien que entiende nuestros sistemas lo suficientemente bien como para cubrir sus huellas. ¿Has informado de esto a seguridad? Quería discutirlo contigo primero. Como el más veterano del departamento, tendrías una idea de quién podría tener este nivel de acceso. Me recliné en mi silla, estudiando los documentos. Tienes razón, esto es definitivamente sabotaje. Alguien ha sido muy astuto, además. Usando credenciales robadas, trabajando fuera de horario, haciendo que parezca un trabajo interno. Carlos asintió con entusiasmo. Exactamente. La pregunta es, ¿quién tiene el conocimiento técnico y el acceso al sistema para lograr esto? Bueno, dije lentamente, según estos registros, el acceso no autorizado provino de la dirección IP 192.168.1.47. Eso no es una estación de trabajo. Es una de nuestras computadoras portátiles ejecutivas. La sonrisa de Carlos vaciló. No creo que la dirección IP importe. Lo importante es el robo de credenciales. En realidad, la dirección IP importa mucho. Cada dispositivo tiene una firma única. Si cruzamos esto con nuestro registro de hardware, podemos identificar exactamente qué computadora portátil se usó para estas descargas ilegales. El color desaparecía del rostro de Carlos. Eso parece un exceso técnico. Las credenciales son la prueba definitiva aquí. Quizás. Pero a los investigadores federales les encantan las pruebas técnicas. Es difícil discutir con el análisis forense digital. Metí la mano en el cajón de mi escritorio y saqué la memoria USB de Patricia. Lo curioso es que yo también he estado rastreando alguna actividad de red inusual. ¿Quieres ver lo que encontré? Carlos dio un paso atrás de mi escritorio como si acabara de quitarle la anilla a una granada. Creo que deberíamos llevar esto a recursos humanos primero. Involucrar los procedimientos adecuados. Buena idea. Llamémoslos ahora. Cogí mi teléfono y marqué la extensión de la directora de recursos humanos. ¿Sara? Soy Miguel Hernández. ¿Podrías bajar a la planta de operaciones? Hemos descubierto algunas violaciones de seguridad que necesitan atención inmediata. Asuntos de cumplimiento federal. Carlos estaba retrocediendo. Miguel, tal vez deberíamos pensar esto bien. Aclarar los hechos antes de involucrar a la dirección. Los hechos son los hechos, Carlos. Alguien ha estado cometiendo delitos federales usando mis credenciales robadas. Eso no es algo con lo que se pueda esperar. Sara Valdés llegó 3 minutos después con 2 oficiales de seguridad y el director de informática del edificio. Sara era una exauditora federal, el tipo de persona que podía oler el fraude a 3 edificios de distancia. ¿Cuál es la situación?, preguntó. Carlos se adelantó antes de que yo pudiera hablar. Hemos descubierto acceso no autorizado a archivos clasificados. Alguien ha estado usando las credenciales de Miguel para descargar documentos de auditoría federal. Sara miró las impresiones que Carlos le entregó, luego me miró a mí. Estos muestran acceso nocturno desde tu nombre de usuario. ¿Puedes explicar esto? Puedo explicarlo, dije, pero no de la manera que Carlos piensa. Conecté la unidad de Patricia a mi computadora y abrí los registros del servidor. Estas descargas no autorizadas provinieron de la dirección IP 192.168.1.47. Según nuestro registro de hardware, esa es la computadora portátil HDF 4471, asignada a Carlos Montemayor. El rostro de Carlos se puso blanco. Eso es imposible. Alguien debe haber hackeado mi computadora portátil. Posible, dijo Sara. Pero tendremos que examinar el dispositivo. Procedimiento estándar para la seguridad informática. Mientras tanto, estás suspendido a la espera de la investigación. Violaciones. No la tengo conmigo. Está en casa. Enviaremos a seguridad a recogerla. Carlos miró alrededor de la habitación como un animal atrapado. Esto es una trampa. Lo ha estado planeando. Sabía que lo estaba investigando. Sara levantó una ceja. Señor Hernández, ¿hay algo más que debamos saber? Metí la mano en mi bolso y saqué un sobresellado.
Grabaciones de seguridad del martes por la noche que muestran cómo esa carpeta clasificada terminó en el cajón de mi escritorio. Marcas de tiempo, metadatos, documentación completa de la cadena de custodia. La boca de Carlos se abrió, pero no salió ningún sonido. La trampa se había cerrado. El equipo de seguridad llegó al apartamento de Carlos 2 horas después y encontró exactamente lo que esperábamos. Su computadora portátil contenía un registrador de pulsaciones de teclas que había instalado en la estación de trabajo compartida 3 semanas antes. Cada contraseña, cada inicio de sesión, cada dato de acceso de cualquiera que hubiera usado esa computadora. Incluidos los míos. Pero Carlos había cometido un error crítico que convirtió su prueba definitiva en evidencia de sus propios crímenes. La computadora portátil también contenía los documentos clasificados originales que había robado de los archivos federales. No copias. Originales. Completos con firmas digitales que mostraban que habían sido retirados de servidores seguros usando los códigos de acceso ejecutivo de su padre. Sara Valdés me llamó a la sala de conferencias el viernes por la tarde para repasar la cronología. Los investigadores federales llegaban el lunes por la mañana y quería tener todo documentado antes de que tomaran el control. Así que Carlos roba documentos clasificados usando las credenciales de su padre, dijo, leyendo sus notas. Luego los coloca en tu escritorio para incriminarte por posesión no autorizada. ¿Correcto? Pero cuando eso no desencadena un pánico inmediato, cambia al plan B, usa datos de inicio de sesión robados para acceder a archivos federales desde su propia computadora portátil, creando un rastro que apunta a tus credenciales. ¿Exacto? Estaba intentando construir un caso que demostrara un acceso sistemático no autorizado por mi parte. Probablemente planeaba descubrirlo justo antes de la revisión de cumplimiento. Y cuando te trajo las pruebas de tus supuestos crímenes, tú estabas preparado con la prueba de que el acceso provenía de su dispositivo. 22 años en la Fuerza Aérea te enseñan a documentarlo todo. Sara se reclinó en su silla. A los fiscales federales les va a encantar esto. Robo de materiales clasificados, fraude informático, manipulación de pruebas, conspiración para incriminar a un contratista federal. A Carlos le esperan de 15 a 20 años. La ironía no se me escapaba. Carlos había creado la trampa perfecta, pruebas irrefutables, un motivo claro, un objetivo con acceso y oportunidad. El único problema era que se había incriminado a sí mismo. El lunes por la mañana llegó la caballería, investigadores federales, auditores de la ASF Sedena, especialistas en análisis forense informático y suficiente poder legal para enjuiciar una pequeña guerra. Se instalaron en nuestra sala de conferencias principal y empezaron a examinar las pruebas como cirujanos diseccionando un cadáver. Pasé 4 horas explicándoles la cronología. Cada inicio de sesión, cada transferencia de documentos, cada pieza de evidencia digital que demostraba el robo sistemático de materiales clasificados por parte de Carlos. Los investigadores eran minuciosos pero profesionales. Habían visto este tipo de trabajo interno antes. Señor Hernández, dijo el investigador principal, su documentación y preservación de pruebas probablemente salvaron esta investigación. Sin su previsión, Montemayor podría haber destruido con éxito las pruebas y desaparecido. Solo hacía mi trabajo. En realidad, fue mucho más allá de su trabajo. Este tipo de recopilación metódica de pruebas es un trabajo impresionante. Alrededor del mediodía, trajeron a Carlos para interrogarlo. Llegó con 2 abogados y una actitud que sugería que todavía pensaba que las conexiones de papá podrían hacer desaparecer todo esto. Eso duró unos 10 minutos. Cuando le mostraron los registros del registrador de pulsaciones de su propia computadora portátil, su rostro se puso gris. Cuando le presentaron los documentos clasificados con sus huellas digitales por todas partes, empezó a sudar. Cuando reprodujeron las grabaciones de seguridad de él colocando pruebas en mi escritorio, pidió un acuerdo de culpabilidad. Los abogados se reunieron durante 20 minutos antes de salir con una oferta de rendición. Carlos se declararía culpable de fraude informático y manipulación de pruebas a cambio de testificar sobre la implicación de su padre. Resultó que el vicepresidente había estado vendiendo datos de adquisiciones clasificados a competidores durante 18 meses. Carlos era solo el repartidor que se volvió codicioso y descuidado. El martes por la tarde, recibí una llamada de Janet Morrison del grupo de seguridad Centinela.
Las noticias viajan rápido en el mundo de la contratación de defensa, y mi papel en la exposición de la brecha de seguridad ya se había corrido. Miguel, hemos estado siguiendo la situación en Atlas. Un trabajo impresionante al exponer esa violación de seguridad. Solo protegía los contratos federales, señora. Ese es exactamente el tipo de integridad que estamos buscando. Tenemos una vacante para un puesto de consultor senior. Supervisión de cumplimiento federal, 2.4 millones de pesos de base más bonificaciones por rendimiento. ¿Interesado? Lo estaba. Después de 22 años viendo a ejecutivos incompetentes vivir de las conexiones familiares mientras los verdaderos trabajadores limpiaban sus desastres, la idea de trabajar en un lugar que valorara la competencia por encima de la política era atractiva. Cuando necesita una respuesta, tómese su tiempo. El puesto es suyo cuando esté listo. El miércoles por la mañana trajo el capítulo final. Carlos Montemayor, exdirector de Operaciones Estratégicas, fue escoltado fuera del edificio con esposas. Cargos federales, autorización de seguridad revocada permanentemente, carrera en la contratación de defensa oficialmente terminada. Su padre ya había renunciado para evitar el enjuiciamiento, aunque se decía que los federales aún no habían terminado con él. El contrato de logística del ejército de 1,150 millones de pesos estaba a salvo. Nuestra revisión de cumplimiento se había convertido en una felicitación por exponer amenazas de seguridad internas. Y yo había pasado de ser un posible chivo expiatorio al tipo que salvó a la compañía de un enjuiciamiento federal. Sara Valdés pasó por mi escritorio esa tarde con una carpeta marcada como acción de personal. La Junta aprobó un paquete de promoción y retención. Director senior de operaciones, 2.1 millones de pesos de salario, beneficios mejorados, protección de pensión garantizada. Era una buena oferta. A 7 años de la jubilación, con la autorización de seguridad intacta y el respeto de los colegas que me habían visto derribar a un criminal federal. Pero la oferta de Centinela era mejor, y después de 22 años jugando a la segura, estaba listo para algo nuevo. Aprecio el reconocimiento, Sara. Pero voy a aceptar un puesto en otro lugar. Asintió como si hubiera esperado esa respuesta. No puedo culparte. Después de lo que has pasado, un nuevo comienzo tiene sentido. Nada personal. Solo es hora de un cambio. Entendido. Te lo has ganado. El jueves fue mi último día en Tecnologías de Seguridad Atlas. Sin fiesta de despedida, sin pastel en la sala de descanso, solo una salida tranquila con mi autorización de seguridad intacta y mi reputación más fuerte que cuando empecé. La carpeta roja que casi había destruido mi carrera era ahora prueba en un proceso federal. El portafolio de Carlos, una vez símbolo de privilegio y derecho, se había convertido en la prueba definitiva que puso fin a la empresa criminal de su padre. Patricia Romo me acompañó al ascensor con su café de siempre que podía decapar pintura y su permanente expresión de leve satisfacción. He oído que te vas a Centinela, dijo. Las noticias viajan rápido. La contratación de defensa es un mundo pequeño. Especialmente para la gente que sabe cómo manejar el cumplimiento federal. 22 años de práctica. Carlos Montemayor no practicará nada durante mucho tiempo. Los fiscales federales hablan de 18 años como mínimo. Llegó el ascensor y entré. A veces el sistema funciona exactamente como se supone que debe hacerlo. No con la suficiente frecuencia. Pero cuando lo hace, es hermoso. El viernes por la mañana, empecé mi nuevo trabajo en el grupo de seguridad Centinela como consultor senior de cumplimiento. Mejor sueldo, mejores beneficios y el tipo de respeto que te ganas después de exponer delitos federales y proteger 1,150 millones de pesos en contratos gubernamentales. Carlos Montemayor fue procesado por 14 cargos federales, incluyendo robo de materiales clasificados, fraude informático y conspiración. Su padre fue acusado de 23 cargos por vender secretos de defensa. Ambos se enfrentaban a décadas en una prisión federal. ¿Y yo? Mantuve mi pensión, mi autorización y mi fe en que la competencia todavía importa más que las conexiones. A veces no necesitas destruir a tus enemigos. A veces solo necesitas dejar que se destruyan a sí mismos mientras documentas el proceso. Los callados siempre recuerdan. Y cuando la justicia finalmente llama a la puerta, somos nosotros los que tenemos las pruebas. 6 meses después,
Estaba sentado en mi nueva oficina en el grupo de seguridad Centinela cuando saltó la noticia. Carlos Montemayor había sido sentenciado a 16 años en una prisión federal. Su padre recibió 22 años por vender datos clasificados de defensa a competidores extranjeros. El juez lo calificó como una de las violaciones más graves de la seguridad nacional en la memoria reciente. Mi papel en la exposición de la conspiración me había ganado más que un nuevo trabajo. La Secretaría de la Defensa Nacional había reconocido mi labor con una mención de honor civil por proteger los contratos federales. Una revista especializada publicó un reportaje sobre cómo la atención al detalle de un analista había evitado que millones en datos de adquisiciones comprometidos llegaran a naciones hostiles. Pero sentado en esa oficina, mirando las montañas que rodean el Valle de México a través de ventanas del suelo al techo, no pensaba en el reconocimiento ni en la venganza. Pensaba en lo simple que había sido dejar que Carlos se destruyera a sí mismo. El chico tenía todas las ventajas: padre rico, educación de élite, conexiones que podrían haberle abierto cualquier puerta en la industria. Todo lo que tenía que hacer era callarse, aprender el negocio y dejar que la gente competente le enseñara cómo funcionaba realmente la contratación de defensa. En lugar de eso, había elegido jugar con la seguridad federal porque pensaba que su privilegio lo hacía intocable. Esa carpeta roja que había plantado en mi escritorio resultó contener los cronogramas de adquisición para un contrato clasificado de submarinos, información por la que los competidores extranjeros habrían pagado millones. Carlos la había robado de los archivos seguros de su padre, probablemente planeando venderla él mismo antes de decidir usarla para incriminarme. La ironía era perfecta. Al intentar destruir mi carrera, le había entregado a los investigadores federales todo lo que necesitaban para desmantelar toda la red criminal de su padre. 18 meses vendiendo secretos de defensa, comprometiendo la seguridad nacional y enriqueciéndose a costa de los contribuyentes, todo expuesto porque Carlos se volvió codicioso y estúpido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia Romo. Se había jubilado anticipadamente después de la investigación de Atlas, se había mudado a Veracruz y aparentemente se estaba divirtiendo pescando guachinango y bebiendo cerveza en el malecón. Vi las noticias sobre la sentencia de Carlos. 16 años parece poco para traición, pero me conformo. ¿Qué tal la vida en Centinela? Le respondí, bien. Una gestión competente marca la diferencia. Ni que lo digas. He oído que te van a poner a cargo de la nueva división de cumplimiento federal. Tenía razón. El próximo mes lideraría un equipo de 12 analistas responsables de asegurar que todos los contratos de Centinela cumplieran con los estándares de seguridad federales. 5.800 millones de pesos en negocio anual dependiendo de nuestra capacidad para mantener clasificada la información clasificada. Era el tipo de responsabilidad que venía con autoridad real y el respeto de personas que entendían lo que estaba en juego. La promoción había venido con una prima de fichaje que me permitió pagar mi hipoteca y poner una cantidad seria de dinero en cuentas de jubilación. A los 48 años, finalmente estaba en una posición en la que mi pensión no dependía de los caprichos de ejecutivos incompetentes o de sus hijos con derechos. Pero la mejor parte no era el dinero ni el reconocimiento. Era trabajar para una empresa que valoraba la experiencia por encima de las conexiones, donde 22 años manteniendo seguros los contratos federales significaban algo más que ser un chivo expiatorio conveniente cuando las cosas salían mal. Había aprendido algo importante durante esas semanas en las que Carlos intentaba incriminarme. El sistema solo funciona cuando la gente buena está dispuesta a luchar por él, no con drama ni confrontación, sino con documentación, preparación y el tipo de profesionalismo metódico que convierte a los criminales aficionados en acusados federales. Carlos había contado con mi silencio. Había asumido que después de 22 años manteniendo un perfil bajo y limpiando los desastres de otros, simplemente aceptaría lo que él me echara, interpretando el papel del analista silencioso al que se culpa cuando los ejecutivos necesitan un chivo expiatorio. Se había equivocado en eso. Y le costó todo. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Sara Valdés de Atlas, probablemente llamando con algún detalle administrativo sobre la investigación federal en curso. Miguel, ¿cómo te trata el nuevo trabajo? Sin quejas. ¿Qué puedo hacer por ti? En realidad, llamo con una actualización que podría interesarte. El ejército acaba de concedernos una extensión de 5 años en el contrato de logística. 4.750 millones de pesos en 5 años.
Citaron nuestros protocolos de seguridad excepcionales y la identificación proactiva de amenazas como factores clave. El contrato que Carlos casi había destruido con su estupidez criminal ahora valía 4 veces su valor original. Su intento de incriminarme por violaciones de seguridad había mejorado realmente la reputación de la compañía con los clientes federales. Es una buena noticia para Atlas. Lo es. Y hay algo más. El ejército solicitó específicamente que cualquier supervisión de cumplimiento futura sea manejada por alguien con tus cualificaciones. Quedaron impresionados con tu trabajo en la investigación de Montemayor. Lo aprecio, pero estoy asentado aquí en Centinela. Me lo imaginaba. No puedo culparte por seguir adelante. Pero si alguna vez quieres volver, haríamos que valiera la pena. Después de colgar, caminé hacia la ventana y miré los picos de las montañas que se alzaban sobre el horizonte de la Ciudad de México. Aire limpio, colegas competentes, un trabajo que importaba. Estaba muy lejos de aquella mañana de hacía 6 meses, cuando encontré una carpeta roja en el cajón de mi escritorio y me di cuenta de que alguien intentaba destruir mi carrera. Carlos Montemayor estaba cumpliendo su sentencia en un cefereso. Su autorización de seguridad fue revocada permanentemente, su carrera en la contratación de defensa terminó para siempre. Su padre estaba en una prisión diferente, probablemente preguntándose cómo vender secretos de Estado a competidores extranjeros le había parecido una buena idea. ¿Y yo? Dirigía el cumplimiento para uno de los contratistas de defensa más respetados del país. Mi autorización había sido elevada a máximo secreto, mi salario se había duplicado y mi jubilación estaba asegurada sin importar lo que pasara en los próximos 15 años. Los callados siempre recuerdan. Pero a veces, los callados también saben exactamente cuándo dejar de serlo. 3 semanas después, recibí una invitación para hablar en la Conferencia Nacional de Contratistas de Defensa sobre protocolos de seguridad interna. El tema, como la vigilancia de un analista, evitó una brecha de seguridad importante. De pie en ese podio, mirando a 800 profesionales de la industria de la defensa, pensé en Carlos Montemayor. En el privilegio y la competencia. En la diferencia entre ganarse el respeto y exigirlo. Damas y caballeros, comencé. La seguridad no se trata de sistemas, protocolos o listas de verificación de cumplimiento. Se trata de personas que se toman sus responsabilidades en serio, incluso cuando nadie está mirando. Especialmente cuando nadie está mirando. El aplauso fue fuerte y prolongado. Pero la verdadera satisfacción provino de saber que en algún lugar de una prisión federal, Carlos Montemayor probablemente estaba viendo mi discurso en la computadora de la biblioteca de la prisión, comprendiendo finalmente lo que había tirado por la borda. Los callados siempre recuerdan. Y a veces, tenemos la última palabra.